Bueno, vamos a hablar del espíritu. El espíritu. ¿Qué es el espíritu? Pregunta 23 del libro de los espíritus. El principio inteligente del universo. Libro de los espíritus, capítulo 2, pregunta 23. ¿Cuál es el origen del espíritu? Es la individualización del principio inteligente. ¿Por qué la individualización del principio inteligente? Porque el principio inteligente está en todo, está en la naturaleza, empieza, no tenemos esto muy detallado, porque el principio, ¿no? Cuando se convierte, cuando el principio inteligente que está en la naturaleza, está en todo lo que existe, cuando él se individualiza, forma el espíritu. Este momento los espíritus dicen que no lo sabemos, ¿vale? Que ellos mismos no lo saben, ¿vale? Pero, ¿qué pasa? Este principio inteligente que está presente en toda la naturaleza, en los animales, llega a un punto en que se convierte, ¿no? Se convierte en el espíritu, ¿vale? Y este momento no lo sabemos cómo se da, pero es así. Esta individualización de este principio inteligente que toma conciencia y se convierte en un ser con libre albedrío, que es esto que pasa cuando se convierte en un espíritu, la diferencia es que yo tengo capacidad de intelectual, es decir, yo puedo razonar, yo puedo sacar conclusiones, ¿no? Yo puedo tener elecciones, yo decido por mí mismo. Entonces, esto es una característica de este espíritu, es tener conciencia de sí mismo, cosas que los animales no lo tienen, por ejemplo, ¿no? Entonces, esta individualización del principio inteligente que está en todo, llamamos de espíritu. Es inmortal. El espíritu no muere. Pasa por varias encarnaciones, pero no muere. Son creados permanentemente por Dios, es decir, siempre son creados, ¿no? Hay unos que fueron creados antes, otros después, pero están siendo creados permanentemente. Podemos decir que no tuvo un principio. Los espíritus dicen, si consideramos que Dios existe desde siempre, es decir, no tuvo un punto, ¿no?, de inicio, existe desde siempre, es lo que nos dicen los espíritus, aunque para nosotros es complicado comprenderlo, pero existe desde siempre. Podemos decir que el espíritu existe desde siempre, es decir, si consideramos la existencia de Dios y que Dios ha creado desde siempre, es lo que nos dicen los espíritus, ¿no? Pero cada espíritu tiene un momento en que es creado, porque la creación es permanente. Entonces, ¿cuándo fue creado el primer espíritu? No lo sabemos, ¿vale? Si consideramos que Dios es eterno, pues también desde siempre, ¿vale? Pero son creados permanentemente. Entonces hay espíritus más jóvenes y hay espíritus más antiguos, ¿vale? No todos son creados al mismo tiempo, por lo tanto tienen edades distintas, lo que hemos dicho ahora. Es preexistente al cuerpo físico, y eso es un punto importante, y después vamos a hablar de la reencarnación. El espíritu no es creado cuando el cuerpo físico es creado, que es una creencia que las religiones tenían, las otras religiones más ortodoxas, y que se creía, incluso los materialistas lo creían así, ¿no? Que todo empieza con el nacimiento de un ser, ¿no? Pero no es así. Lo que aprendemos a través del espiritismo es que el espíritu preexiste al cuerpo físico, ¿no? ¿Cuándo fue su primera encarnación? Complicado saberlo, pero sí hubo que tener una primera encarnación, pero no lo sabemos porque somos espíritus milenares, ¿no? Pero preexiste al cuerpo físico, no nace con el cuerpo físico. Por eso hay casos que sabemos de espíritus que nacen con aptitudes, ¿no? Ya nacen como sabiendo tocar un instrumento, como ya saben algunas cosas de matemática, ya, ¿no? Hay espíritus lenguas. Entonces, ¿por qué? Porque esto viene de su preexistencia, está ahí este conocimiento, y por algún motivo que no sabemos, fue liberado este conocimiento, quizás para traer evolución al planeta de alguna forma, no lo sabemos, ¿vale? Pero está ahí. Entonces, aquí hay un texto que está en la pregunta 78 del libro de los espíritus. Es evidente que los espíritus son la individualización del principio inteligente, como los cuerpos son la del principio material, y lo desconocido es la época de su formación y el modo de realizarse. Entonces, esto es desconocido, no sabemos,
¿vale? Entonces no podemos decir, mira, cuando es creado, cuando pasa, no sabemos, ¿vale? Entonces aquí están, los espíritus nos están diciendo esto. Y así, lo que dice aquí que es importante es que el principio inteligente, el espíritu es la individualización del principio inteligente, como los cuerpos son del principio material. Y ahí podemos empezar a hacer analogías, que podemos, ahí es para pensar, ¿no? Porque el principio material, todo lo que existe de la materia viene del fluido universal, el fluido cósmico universal. Entonces, es decir, podemos empezar a discutir aquí, aunque no fue dado el conocimiento real, pero podemos entender que hay un principio inteligente del cual toda la inteligencia de alguna forma viene. Así, porque están diciendo que la materia, todo lo que es material viene de un principio que es el fluido universal, ¿vale? Pero no sabemos. Esto es algo que podemos razonar, podemos intentar poner una opinión propia, pero no nos he dado saberlo todavía. Entonces, pero alguna cosita aquí podemos empezar ya a pensar por nosotros mismos cómo puede venir esto. ¿Cuáles son las características del espíritu? Son incorpóreos. No es materia, por lo tanto, fuera del alcance de nuestros sentidos. Voy a hacer un comentario aquí, no es la materia que conocemos, porque los espíritus dicen que el espíritu es algo, pero no es algo que tenemos hoy en día, algo que podemos comparar. Porque si hablamos de materia, podemos tener una comparación. Esta mesa es materia y viene del fluido universal condensado, ¿no? Con su condensación y forma esta materia. Pero no tenemos, lo que los espíritus dicen es que el espíritu es algo, pero no es esta materia, es algo distinto, ¿vale? Entonces no es materia, podemos decir que no es materia, pero es algo que no tenemos medios de comparación para decirlo. Es indivisible, y eso es algo muy importante. ¿Por qué es indivisible? Porque somos una conciencia única. Cada espíritu es único. Cada espíritu tiene una historia, tiene un desarrollo, tiene una evolución, tiene una forma de comportarse. Es decir, todos vamos a evolucionar, ¿no? Y aprender a portarnos dentro de las leyes divinas, ¿no? A actuar dentro de las leyes divinas que traen la armonización de todo lo que existe para que encontremos la felicidad. Pero somos espíritus únicos, pensamos distinto uno de los demás. Entonces esto nos convierte en personas, en espíritus únicos, con afinidades distintas, con decisiones distintas, y esto es lo bonito. Por eso Dios nos ha creado sencillo e ignorante, pero con la capacidad de decidir, porque esta capacidad de decidir va ¿cómo se dice? Va a llevar que nosotros evolucionemos por nosotros mismos y que construyamos nuestro propio destino, nuestro propio futuro, quiénes somos, individualizaciones, ¿no? De personalidad, y que podamos llegar a convertirnos en espíritus puros por nuestros propios méritos, pero aún así manteniendo nuestra individualidad. Y esto es lo importante. Nosotros, los espíritus, no tienen forma definida, es etéreo. Etéreo es lo que dice que es algo que no podemos, es una materia muy que no conseguimos tocar, no conseguimos. Entonces es algo que no podemos definir, no tiene forma definida, es una luz, no sé. Incluso los espíritus dicen que el pensamiento, podemos concebir el espíritu para el pensamiento, es decir, que el espíritu es pensamiento, ¿no? El pensamiento es una característica, es ¿cómo se dice? Una capacidad del espíritu, pero el espíritu no es pensamiento. El pensamiento incluso es materia. Los espíritus nos dicen que el pensamiento y la voluntad es materia, porque es lo que utiliza el espíritu para manipular la materia, para manipular los fluidos. Y para que algo manipule los fluidos que son materia, hay que necesitar otra materia para hacerlo. Entonces el pensamiento y la voluntad es materia. Y esto está en el libro de los Médiuns. Si vamos no sé si en el primer o en el segundo capítulo, creo que el primer capítulo del libro de los Médiuns.
que Allan Kardec dice que la voluntad es materia, porque si no, no conseguiría manipular los fluidos, que son materia. Yo no tengo que leer este capítulo. Nem comento. Mira, yo estoy seguro que vosotros ya habéis leído, porque todos están leyendo ya el libro de los medios, ¿no? Entonces, los que participan del curso de los medios. Entonces, Eu estou com a Gênesis e o Inferno, estou lejos de los méritos. bueno, el espíritu no tiene sexo, tal como lo comprendemos en su estructura y función física, porque el sexo depende de cada mundo, porque el sexo, tal como lo conocemos aquí, tiene una función de reproducción. Claro, cuando hablamos del ser humano, el sexo tiene mucho que ver con las relaciones, ¿no? Y los espíritus dicen que el matrimonio es una evolución que tenemos comparado a los animales que tienen el sexo puramente para reproducción. Entonces los espíritus hacen esta elección también por temas sentimentales, por afinidad, ¿no? Por eso es entonces, pero el espíritu en sí no tiene sexo. Él puede venir como hombre o como mujer, dependiendo de su propósito encarnatorio, de lo que tiene que aprender en la vida encarnada. Entonces, claro, puede ser que un espíritu, por pasar por varias encarnaciones, se vea más como hombre, no se ve como hombre, pero luego puede que tenga una encarnación como mujer, porque tiene que pasar por experiencias y esto se corta, ¿no? Y muchas veces la orientación sexual que tiene en la mente el espíritu frente a la preparación corporal se desajusta, muchas veces porque es una primera encarnación que pasa este cambio, ¿no? de un espíritu que venía encarnando como hombre y viene como mujer, y ahí puede darse también una de las causas de la homosexualidad, ¿vale? Esa es una de las causas, este desalineamiento, esta percepción que el espíritu todavía no consiguió adaptarse, ¿no? A verse como mujer y sigue viéndose como hombre. Entonces al final esto puede convertir en esta tendencia, ¿no? Esta orientación sexual distinta a del cuerpo, ¿vale? Es una conquista también. Cuando evolucionas como espíritu, ya no requieres del sexo ni de la vida en pareja, porque tienes una afinidad mucho mayor con la creación divina, pues es una conquista. Hoy por hoy lo necesitamos y el sexo es una fuerza creadora, ¿no? Igual que la fuerza creadora de los planetas, de los sistemas solares y tal, pues esa parte de fuerza creadora está en nosotros, ¿no? Pues llegará un momento en que no necesitemos vivir en pareja porque sintamos la relación en comunidad y en armonía con el resto de la creación de Dios y no se requiera, ¿no? Es una conquista del alma, pero hoy por hoy pues es necesario. Esto incluso para que arreglemos nuestras relaciones. La vida en pareja ocurre mucho también para ayudar en esta relación de arreglar relaciones difíciles del pasado, porque claro, tenemos una conexión y una convivencia tan fuerte, tan presente, que esto ayuda mucho. Entonces por eso que hay muchas relaciones bastante difíciles, porque son justamente ajustes de relaciones del pasado. ¿Y qué más que iba a decir? Iba a decir una cosa que se me olvidó. Eu veo uma coisa assim, que estou aprendendo também. Muitas vezes o espírito está um pouco mais evolucionado e quando encontra um espírito que é seu amor assim, seu amor astralmente, seu amor, dá igual se ha venido em corpo de homem ou mulher, porque os espíritos se reconhecem por la energia, por la vibração, por el amor, e quando se encontra um com outro, parece que há aí dentro uma memória, que não é uma memória porque não se acuerda, pero uma memória energética que te atrai ao outro. Então, muitas vezes
siquiera mira si es hombre o mujer, porque es tu amor. Claro. Eso es una cosa muy interesante, Sí. muy interesante. Y esto es Puede ser como el olor de la casa de la abuela, de la leña. Entonces son cosas que, bueno, esta persona te trae esta sensación de, y no sabes por qué, no sabes lo que es, pero es la impresión digital, ¿no?, que tenemos en nuestro espíritu. Y yo entiendo ahora cómo es difícil para las personas que tienen una relación con otra del mismo sexo, porque la sociedad no está preparada, la sociedad mira el material, pues mira, está con otra mujer. La sociedad aún no alcanzó un nivel un poco más etéreo, se puede decir así. espiritual. Pero un día alcanzará. Claro, Porque somos sucios de mente. ¿Por qué? Bravo. Somos sucios de mente. Ah, sí, total. Bravo. Si tú ves a dos mujeres juntas o a dos hombres juntos, si no fuera sucio de mente no le verías nada Exacto. malo en ellos, pues se quieren. Pero justo para lo que son es que ocurre eso. Para enseñar que no es así como piensas. Para que aprendas que hay más cosas, además de la materia. claro. Sí. Es súper No, interesante. y estas actitudes, ¿no?, de los sucios de mente más agresivos, ¿no?, más al final, Pero como decimos muchas veces, a veces lo que más censuras es lo que está en ti. A lo mejor resulta que tú también tienes una inclinación así, sí. o siendo hombre encontraste a otro hombre que hubieras deseado que fuera mujer, ¿sabes? Hay mucha Entonces- gente que tiene dificultad de verificar, de aceptar que los otros no son como ellos mismos. Es decir, nosotros tenemos que aprender a respetar esto de que hablamos, ¿no?, del deber de respetar también. Porque si uno quiere, tiene sus cosas, mismo que fuera, que no lo es, ¿vale? Pero mismo que fuera algo equivocado, la persona tiene derecho de hacerlo. Hasta el punto que no me toca, no me hace ningún daño. Es respetar el libre albedrío de las otras personas, ¿no? Si uno hace algo y me hace daño, es algo. Si esa persona me está causando un daño, es una cosa. Pero si el otro, la elección, ¿no?, que hace uno, ¿no?, de la pareja que quiere tener, afecta su vida y ya está. El punto es que el sexo es parte de la ley natural. La ley natural de lo que toca a la materia, porque hay una ley natural que rige la materia y hay una ley natural que rige lo que es moral, lo que es del espíritu, ¿vale? La ley, el sexo, tal como lo vemos aquí para reproducción, es parte de la ley material. Y la ley material es cambiable según la necesidad que tenemos los espíritus de nuestra evolución. Sabemos que hay mundos donde la reproducción ya es hecha de otra forma, no la como conocemos ahora. Entonces, esto no es algo que va a tocar nuestra vida moral. Porque un hombre de bien no se reconoce por la pareja que elige. El hombre o la mujer de bien se reconoce por la práctica de la ley de justicia, amor y caridad. Entonces, una persona puede elegir la pareja que quiera y esto no va a definir su moral. Su moral va a ser definida por la práctica que hace de esto, de la justicia, de amor y caridad. No solo la pareja, pero toda la parte material también. No es porque tiene un coche bueno, porque Claro. que define la persona como buena, ¿no? Que muchas personas miran a los que tienen éxito material. Los más materialistas. Eso es. Pero esos también aprenderán, es así. Es parte de la evolución. Bueno, el espíritu se mueve con la rapidez del pensamiento y la materia no le constituye obstáculo. Entonces, difícil saberlo, pero hay espíritus evolucionados incluso consiguen estar en varios sitios, no físicamente, porque no podemos concebir, porque si el pensamiento es lo que está diciendo aquí, su pensamiento estará presente en varios sitios. Entonces, por eso nosotros tenemos que cuidar mucho de nuestro pensamiento, porque aunque seamos encarnados, estamos dentro de este vaso, de esta maceta, vamos a decir, física, ¿no? Somos espíritus y estamos interactuando con la espiritualidad todo el tiempo.
Eso es un condominio, ¿no? Como decía ya Emmanuel, vivimos en un condominio, ¿no? Estamos aquí dividiendo este mundo con los espíritus, y somos espíritus esencialmente, entonces nos dejamos de interactuar con la materia, por eso todos somos todos mediums, ¿no? No somos medios ostensivos muchas veces, pero somos medios porque somos intuidos, recibimos, ¿no?, intuiciones y inspiraciones, y intuimos e inspiramos. Es muy importante que cuidemos, porque nuestro pensamiento, a veces dicen, mira, yo pensé pero no lo he dicho, pero pensar es hacer. En el mundo espiritual aprendemos que el pensamiento tiene fuerza, que el pensamiento de encarnado, desencarnado tiene fuerza. Si yo pienso mal de una persona, este pensamiento va a estar con esa persona, porque dice aquí, ¿no?, el pensamiento se mueve con la rapidez del pensamiento. Si yo pienso en alguien, estoy conectándome con ella. Si yo pienso en esta persona bien, me conecto y lo produzco en ella un efecto benévolo, ¿no? Benéfico. Y si pienso mal, estoy produciendo un efecto maléfico. ¿Bien? Eso sí, maléfico, malo. Y además eso lo notas, cuando piensas mal de alguien sin haber hablado con él, luego con ella, luego te acercas y le dices, oye, le dices cualquier cosa y te responde airado o airada. Claro. Y dices, pero si no nos hemos hablado. O sea, y es por esto, porque el pensamiento es energía y la energía se transmite. Claro. Por eso Jesús dijo, vigilar, velar, ¿no? Velar y orar. Orar y vigilar. Orar y velar. Creo que la palabra en español es velar, ¿no? Velar, sí. Velar. A mí este atributo me encanta, este de que podamos movernos a la velocidad de la luz. O sea, ¿cómo no nos vamos a sentir aprisionados en este cuerpo si tenemos la capacidad de movernos a la velocidad de la luz? Entonces, yo veo a las personas, a muchos que les gusta hacer turismo, dicen, pues he estado aquí, he estado allá, en un fin de semana me he recorrido Finlandia, me he hecho no sé qué. Yo pienso para mí, mira, yo Finlandia, los Países Bajos y lo que haga falta, lo hago en un cuarto de hora. En el momento que salga de este cuerpo. O sea, no necesito ni hacer check-in, ni coger avión. Eso lo tengo que hacer. Si cuando desencarne me dan la oportunidad y me dejan acercarme a la esfera terrestre, yo lo voy a hacer todo. Además yo lo voy a pedir. Oye, mira, yo no he hecho turismo porque ¿para qué? Pero si me dejas lo voy a hacer todo. Si soy merecedor. Porque hay sitios de China que me encantan, me gustaría ir muchísimo, pero es que digo, joder, tengo que ir en una canoa, es súper pesado, luego vete a saber los mosquitos, lo que comas, que no me apetece, que yo si me lo merezco, me doy una vuelta como espíritu y tan a gusto. La vuelta al mundo, ¿no? Yo, sí, y de este mundo hay muchos más. Si me al final va a ser la vuelta al universo. Sí, pues hacer maletas, se me ha olvidado el pasaporte, otra vez a casa, que no me apetece. Creo que yo solo de volar a la manzana ya estaría feliz. Sí, bueno, eso soñamos muchas veces que volamos. Yo antes hubo una época en que soñaba tanto que volaba que tenía que tener cuidado con los cables de la luz. Digo, mira los cables que te vas a enredar, que pues, hasta ese punto de intenso el sueño. Muy interesante. Lo quería decir porque... Claro, es algo que también me maravilla mucho esto, es algo impresionante, pero nos da una responsabilidad saberlo enorme, porque nosotros ya sabemos, entonces no basta decir, mira, pensé pero no lo he dicho, no, pensaste. Si pensaste, ya has practicado. Sí. Pensar es practicar cuando conocemos el mundo espiritual. ¿Vale? Sí, entonces, como vídeos que mandaste de Anette Guimarães. Ese es magnífico. Los tres ahí fueron magníficos, realmente sobre eso, ¿no? Y esta distinción entre influencia espiritual y obsesión me aclaró muchísimas cosas. Es que Anette es impresionante, tiene una capacidad de razonar. Es muy didáctica. Yo estaba haciendo otras cosas y tuve que parar porque no conseguía, me enganchó tanto la... Es una pena que no hay en español, Claudia, pero es un vídeo de una persona en Brasil que es una neurocientista espírita, medium, y que habla unas cosas que tú dices,
Wow. Vaya, que... ¿Y lo habéis colgado recientemente? Yo no lo he visto. Yo he pasado en el grupo. Ayer, Son tres 3 vídeos. Ayer. Tres Ah, vídeos pues de no, 20, no os he 20 visto, minutos. no sé. Está, mira, Inténtalo. Juan Pablo. ¿Y no tiene traducción? Pues No, lo voy a- ¿por qué no estás en el grupo de lunes? No, De porque como lunes. está en portugués, solo pasé por el grupo de... Pero... A lo mejor existe algún software que mientras te lo está reproduciendo... Se te puede lo Yo sé escribe. que hay una aplicación, Sí. todavía no... Se puede la leer. tengo. Te paso el Mi enlace. esposo de eso sabe un montón, porque me estuvo hablando y... O tú aprendes Si portugués, existe, ya tiene que está. saber. Hombre, si lo leo lo entiendo, así Sí, un sí, poquitín, sí. No, aunque- pero en propio YouTube hay como una señal que se CC que traduce simultáneamente. ¿Ah, sí? ya lo sé. Ah, mira. Sí, eso es. Vale. hay una- Voy a pasarte el enlace y tú Sí, miras. tú inténtalo. Vale. Bueno, seguimos adelante porque tenemos poco tiempo ahora. Sí. Su función, la del espíritu en la creación, es conforme a su capacidad. Ya hemos hablado sobre esto, ¿no? Que nosotros somos co-creadores. La función, la destinación del espíritu es ser co-creador. Claro, ya somos co-creadores. Entonces, ¿cómo co-creamos? Bueno, nuestra reproducción es una co-creación maravillosa, ¿no? Cuando hacemos algo que influye en el medio ambiente o que ayuda a otras personas, como inventamos algo, como todo lo que hacemos es co-creación, porque estamos manipulando la materia y estamos ayudando a todo lo que está en nuestro entorno de alguna forma, ¿no? Eso Incluso es el pensamiento, ¿no? el pensamiento cría. Malo o cosas bueno, buenas. estamos confiando, ¿no? Pero lo que pasa es que, claro, ¿cuál es la creación, la co-creación en nivel más amplio? Lo hace, por ejemplo, Jesús. Espíritus que llamamos de crísticos, ¿no? Que son espíritus ahí que crean mundos, que gobiernan mundos, ¿no? Que hacen, que ayudan en la co-creación de Dios, pero claro, están capacitados a hacerlo. Cada espíritu va co-creando de acuerdo con el nivel, en la dimensión que pueda hacerlo bien, ¿no? Y también para lo que pueda hacer dentro del ámbito que se encuentra. Nosotros aquí en este mundo co-creamos cosas buenas y co-creamos cosas malas, ¿no? Porque hacemos tanto daño cuanto bien. Entonces creamos cosas que construyen, creamos cosas que destruyen, pero todo esto es parte de la evolución igualmente, ¿no? Hacer algo, evolucionar, es parte. Hemos visto una película recientemente que se llama Eternals, que es una película de Marvel, que es un poco... Tú ves, claro, no tiene ningún sentido lo que estamos hablando, pero una cosa que me llamó mucho la atención es que ellos hablan todo el tiempo, ¿no? Los espíritus estaban ahí para proteger, pero no podían influir, ¿no? Interactuar o intervenir en lo que es la voluntad, lo que es los humanos, porque es parte de su evolución. O sea, equivocarse es parte del proceso evolutivo. Entonces, por eso tenemos, y cada uno va en su nivel. La co-creación, que es la función del espíritu, está según su nivel de desarrollo y capacidad de elegir bien las cosas, ¿vale? Entonces, un espíritu como nosotros no podemos crear un mundo, porque si creamos un mundo, vamos a crear un mundo ahí, ¿no? Como dibujamos, ¿no? Y ahí va a ser una cosa complicada. Evoluciona moral e intelectualmente. Lo que nos dicen los espíritus es que suele ser primero la intelectual y después la moral. Vale, pero evolucionamos en estos dos aspectos, intelectual y moral. Entonces tenemos que estudiar la parte intelectual también. Ya estoy cansado. Qué Ya tarea, estoy cansado. qué malo. ¿Qué deber? ¿Qué trabajo? ¿Qué? Es que si intelectualmente no tienes el nivel suficiente, no vas a entender la Por explicación moral. supuesto. Claro. Siempre que entiendes alguna enseñanza moral es porque tu intelecto te lo permite. Por eso tiene que ir en paralelo. Las matemáticas. Sí, por eso vemos gente que a lo mejor tiene mucha dificultad de poner en práctica también, porque la comprensión es limitada. Es decir, porque su intelectualidad, no la capacidad intelectual, pero su intelectualidad todavía, porque la intelectualidad es la combinación de la potencia intelectual con el estudio, con la colección, ¿no? Con haber captado conocimientos que permiten nuestra intelectualidad. La intelectualidad requiere adquisición de conocimiento, ¿no? Es justo lo que decías al principio, que algunas personas pues no es su momento. Si no es un momento, Pues, puede ser por esta causa. y ya está. Muy bien, muy bien. Se une a la materia para actuar en el mundo material. Encarnación. Cuando encarnado, le llamamos de alma. Cuando no,
espíritu. Eso hace con que desarrollen un poquito más rápido, ¿no? Por las necesidades físicas del cuerpo, Claro. porque que se evoluye más encarnado que en el plano espiritual, así. Por eso encarnamos, porque la evolución, la materia nos ejerce una influencia que nos hace evolucionar más rápido, porque nos crea necesidades. Y esas necesidades, muchas veces resistir a estas necesidades, poniendo en evidencia lo que es espiritual, es lo que nos hace crear una resistencia más rápido. Nos hace, por ejemplo, cuando yo resisto a comer, porque sé que esto me hace daño, y es que no resisto mucho, pero la resistencia a comer es algo que ejerce nuestra voluntad de preservar nuestro cuerpo físico, preservar nuestra salud, ¿no? Dime. Justo, ahora que me has dicho lo de la voluntad, estaba escuchando, leyendo, ya ni me acuerdo, sobre el ayuno, porque hace muchas religiones, o bueno, el ayuno, porque es como una forma de que tu espíritu mande sobre tu cuerpo, como que tengo el poder espiritual y no el cárnico, o sea que algo así. Entonces por eso, porque claro, yo no conseguía entender lo que tenía que ver el ayuno con el mundo espiritual. Sí, ¿tú has leído eso en algún sitio? No me acuerdo, que como estoy leyendo y escuchando todo, es que ya me hago como... Porque eso está como algo grabado en mi conciencia también. Sí. Porque ha dicho, Rodrigo ya ha dicho que no hace falta ayunar, no sé. Pero es algo que no sé. Yo no me y acuerdo es de como ello. algo que es espiritual también. Es que interesante. Cuando No era sé. pequeña, yo pensaba que era, por ejemplo, no voy a hacer, mira mi mentalidad de pequeña, no voy a cenar porque dedico mi comida a los pobres, pero no, en realidad no es este el motivo, he aprendido hace poco. Sí. Bueno, todo lo que el punto es, ¿cuál es el límite? Si el ayunar te hace bien de alguna forma, que lo hagas. El punto es desde que no llega al punto de hacerte daño, porque preservar el cuerpo físico es importante. Entonces, si yo ayuno, pero llegando al punto en lo que que eso no me haga daño, perfecto, ¿vale? No hay, todo lo que no es exceso está bien. ¿Por qué? Porque los espíritus nos dicen que es importante cuidar de nuestro cuerpo, que es nuestra máquina. Entonces, depende de la intención. Si hago esta intención con el fin de ayudarme y también sin dañar mi cuerpo físico, estoy haciendo algo bueno. Pero si hago en un límite que puede poner en riesgo mi vida, esto puede ser un suicidio. Por eso es el equilibrio, porque Eso. comer mucho también es algo que tiende a algo malo. Hace También. 2 semanas o 3 en nuestro evangelio en el lar, cuando abrimos, salió hablando sobre eso, que tenemos que tener un equilibrio en todo lo que hacemos, principalmente al comer, que es muy preocupante entre las personas que toman decisiones que al final están haciendo daño para el cuerpo. Para la gente que va a escuchar Café del Espiritismo, salió eso, que la cosa de la glotonería, que nosotros no estamos para comer y reproducir, que estamos para un nivel mejor, pero que la gente cae en el abuso de solo reproducir y comer, y que no es la finalidad, ¿no? Sí, claro. Cuando hacemos esto nos alienamos espiritualmente y nos damos cuenta de que somos espíritus y se convierte en un exceso. Nos quita esta atención a la parte espiritual, Pero que es importante. nosotros que hemos vivido en un país musulmán, y entonces hemos tenido muchos amigos y todo, yo veo que mucha gente hace con una mentalidad y yo tenía una amiga que estaba embarazada y hacía, y lo pasaba fatal, y yo en mi cabeza tenía que, no hablo porque es su religión y todo eso, pero él lo hacía con tanto, así, que voy a hacerlo y no sé qué. Y yo siempre me quedé pensando, que si una persona en esos países está enferma, o que al final ellos pueden romper el ayuno por algunos puntos, ¿no?
Y yo siempre decía, pero tú, a lo mejor es que el niño está pidiendo agua, el niño está pidiendo alimento, ¿no? Pero ella lo hacía y decía, no, yo hago por mí y por mi niño. Es la manera que tú te interpretas la vida también, ¿no? Claro, y ahí hay que respetar el nivel de conocimiento de cada uno, de desarrollo de cada uno. Por eso es importante respetar. Cada uno está en su estadio evolutivo y podemos, si podemos influir de alguna forma, pero siempre respetando el libre albedrío de las personas. Lo que hiciste está perfecto. Y una de las cosas que rapidísimo que aprendimos cuando estuvimos ahí por todo el mundo es que hay cosas que nos chocan, que es tan agresivo por nuestra cultura, por lo que vivimos, por lo que aprendimos, pero para ellos tienen miles de años haciendo eso. Claro. Y demás. Entonces aprendimos, y tampoco nosotros aprendimos que no es una cosa que está bien o mal, eso es diferente. Eso es diferente, porque tampoco tenemos una capacidad intelectual para juzgar si es que están haciendo está correcto, ¿no? A lo mejor ellos están ciertos, nosotros, con nuestro mundo más material y todo, estamos haciendo mal. Cada uno con su nivel y cada uno con sus Entonces costumbres. nosotros decidimos entre nosotros que es solo diferente, y ya está, y aceptamos Y respetar. y respetamos. Así es. Bueno, ya decimos entonces, es bueno entender esto porque alma es cuando el espíritu está encarnado y espíritu cuando está desencarnado. Y ya está, pero es la misma cosa. Puede trascender al cuerpo físico, es decir, el pensamiento no está circunscrito a nuestro cuerpo físico, él trascende, el espíritu, ¿no? Trascende, entonces nosotros estamos conectados con el mundo espiritual todo el tiempo, incluso no solo en el ámbito, en la parte físicamente, en lo que delimita nuestro cuerpo físico. Nosotros trascendemos, incluso durante la noche salimos de nuestro cuerpo con nuestro perispíritu. Encarnan en mundos conforme a su grado evolutivo. Entonces, conforme vamos evolucionando, vamos encarnando en otros mundos que nos darán lo que necesitamos para evolucionar. Y la erraticidad es el estado del espíritu en el plano espiritual aguardando su nueva reencarnación. El estado en que se encuentra en la erraticidad dependerá de su grado evolutivo y la conciencia de sus acciones en el mundo material. Entonces, con esto vamos a finalizar aquí el estudio para ir a los pases. La erraticidad es, un espíritu está aquí encarnado, desencarna. No, está aquí encarnado, desencarna, va al mundo espiritual, tiene que volver a encarnar aquí, está, entonces permanece en la erraticidad hasta que vuelva a encarnar. Mientras está en la erraticidad, puede estar en el estado que se encuentra, el sitio que se encuentra, vamos a decir así, las compañías que está con él, su grado, la situación en que se encuentra, sufridor o no, en la erraticidad va a depender de su grado de conciencia, como está aquí, de sus actos, su grado evolutivo, ¿no? Y sus acciones en el mundo material, o sea, el mérito. Por eso encontramos muchos espíritus en el umbral. El umbral se encuentran los espíritus que están todavía en el proceso, haciendo la puente entre depurar lo que no su conciencia, no son necesariamente espíritus malos, son espíritus que están depurando su conciencia por lo que hicieron en la vida material, se encuentran ahí depurando, como espiando, porque ahí también espían, están expiando, y cuando termina, tengan el arrepentimiento, van a ser recogidos y pueden estar en una colonia, en un puesto de socorro. Entonces, todo esto va a depender de su grado evolutivo. Dime, Lucas. Este libro que estamos escuchando en el coche dice también que las personas que desafortunadamente la evolución que tenemos aquí es que vamos a llevar al mundo espiritual, que no está todo resuelto en el mundo espiritual. Si aquí nosotros somos perezosos, no hemos estudiado, no hemos hecho, vamos a llevar toda esta debilidad con nosotros al mundo espiritual y vamos a tener que trabajar allí. Es un proceso continuo de evolución. A quien no le gusta estudiar, continúa no gustando estudiar. Y va a estar en el mundo espiritual, en un sitio donde se encuentran otros que piensan, que sienten igual que él. Y claro, como el mundo espiritual y el mundo físico, pero más el mundo espiritual, nosotros formamos el ambiente en que estamos a través de nuestro pensamiento, los espíritus que están ahí juntos, ¿no?
pensando y sintiendo igualmente, o con un nivel de conciencia parecido, van a crear un ambiente, ¿no?, fluídico material que va a proporcionar, que va a estar de acuerdo con el pensamiento y con el nivel de conciencia de esos espíritus. La afinidad, ¿no? La afinidad. De cada La sintonía, sí, que tiene que ver con el pensamiento, y la afinidad, que tiene que ver con los fluidos. Y muchas veces pensamos que si desencarnamos, que las cosas van a se resolver y todo, no van, porque nosotros tenemos que aprender eso para que esas cosas se... Entonces eso es un poco triste, pero tenemos que hacer mucha cosa aquí también para llegar allí y continuar aprendiendo. Y una cosa que me llamó atención, que yo nunca había pensado, es que ella, en determinado momento, ela disse el umbral, que ela não passou por el umbral nem nada de eso quando desencarnou em essa vida, pero em las demás sim que isso estuvo. Então ela disse, afinal foi minha casa por muitas vezes, e isso, nós outros estamos sempre pensando, ai, el umbral, não quero nem ir nem nada, e esse sítio adequado para estar allá quando nós outros aún estamos perdidos, não temos outro sítio, e se nos resgatam para ir a outro sítio, vamos a desequilibrar. Vamos a perturbar ou ser perturbados. Então, que afinal ela disse, aprendi a ver como na minha casa também, porque já estive lá. Como na escola. E então, que eu sempre pensava, que nós não pensamos, nós somos tomá-los, se vamos ao umbral queremos ir pouquito, algo assim, mas não sabemos, não, afinal Es parte. Ya estuvimos ahí exactamente un montón de veces. Y yo ya estaba conformada que nuestro lar estaba en el umbral, ¿vale? Entonces yo digo, bueno, no será tan malo. Pero ahora con ese libro digo, bueno, así me conforma más, ¿no? Porque, no, él está en el umbral, me parece así, está purgando, no. Está aprendiendo. Está aprendiendo, ¿no? Principalmente nosotros que venimos con una criación católica muy fuerte, que es el infierno, el cielo y purgatorio. ¿No? Entonces, es duro. Es duro. Es un sí, pero ya hemos pasado, como dijiste, ¿no? ¿Qué libro es este? Es la casa del autor. La casa del autor. La casa del autor. Es el espíritu de Patricia, que fue Violetas na Janela, no en la ventana. Después fue Viviendo en el mundo de los espíritus, y el tercero es ese. Entonces, yo había leído los otros dos y me ha encantado ese tercero. Muy bien, vamos a leerlo también. Muy bien, pues voy a parar ahora la reproducción. En la próxima reunión vamos a hablar del perispíritu, que es el cuerpo espiritual del espíritu.